Se pueden transmitir los principios más fundamentales relacionados con la importancia que tiene la formación nutricional en nuestra posición frente a la vida y frente a nuestro desafío como cristianos. Y en especial a nosotros que nos llamamos adventistas y que tenemos una responsabilidad social frente a lo que como iglesia hemos enseñado. Y por lo tanto, yo quiero presentarlo de la siguiente manera. Nosotros estamos enfrentados a una serie de organizaciones, grupos y de movimientos que también están a favor de estilos de vida saludables, pero no tienen ellos la filosofía, es decir, las razones por las cuales hay que hacerlo como las enseñamos nosotros. Y lo más importante es no perder de vista eso. El mensaje de la salud, especialmente asociado a nutrición y alimentación, porque antes no se hablaba esa palabra nutrición, no era la palabra científica de la época, sino que era alimenticio, y por eso es que conocemos un libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio, ahora se habla de la nutrición, que involucra más, tiene una filosofía y una postura distinta que la idea es que nosotros podamos reflexionarla. Y es al igual que el concepto teológico que nosotros aprendemos en las otras doctrinas o en los otros principios bíblicos, y tiene que ver con que nosotros somos pasajeros en este mundo. No somos de este mundo, hemos sido puestos aquí por Dios con un propósito, pero nuestro destino final es la eternidad. Y por lo tanto, por eso la titulé, como estamos un poquito más internacionales ahora en nuestras actividades, Go Back Home, de regreso a casa. ¿A dónde vamos nosotros? ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, ese es el título de la presentación, para que uno reflexione desde ya, desde la partida. Y abajo, bueno, yo puse un concepto de cómo me voy a presentar yo delante de ustedes. Yo tengo de profesión acreditada, soy un profesional sanitario, estoy inscrito en el registro de profesionales de la salud de este país, de Chile, y si ustedes buscan en la Superintendencia de la Salud, tiene una página web, y ustedes buscan ahí profesionales, aparece mi nombre. Ese es un derecho que se ha logrado instaurar en Chile, de que todos aquellos que tienen un título profesional entregado por una institución reconocida por el Estado, tiene que aparecer ahí para ser legalmente un trabajador de la salud. Todos los demás que queramos hacer acciones de salud, no podemos presentarnos como profesionales si no aparecemos ahí. Nos podemos presentar como voluntarios, como monitores, como educadores, pero no podemos ponernos un título profesional. Y eso hay que ser cuidadoso, porque uno también tiene que ser prudente en función de lo que está compartiendo. Entonces, obviamente yo, si bien tengo un título acreditado, aquí yo simplemente soy un monitor. Y monitor quiere decir, es una persona que está habilitada para poder dar una charla. Un monitor es alguien que motiva, que puede organizar. Monitor sanitario, porque nuestro objetivo es más allá que solo la alimentación. Y le puse un apellido. Entonces yo me voy a presentar ante ustedes como un vegetariano. Pero 19 más 3. ¿Por qué la habré puesto eso? 19 años, ¿de qué dice usted? 3 meses, no, es 19 años más 3 años. ¿De trabajo? Sí, ando por ahí, ya llevo una buena cantidad de años. De hecho, claro, llevo 19 años trabajando. Pero es lo siguiente, yo hace 19 años, por la gracia de Dios, decidí en mi corazón, y lo expresé en mi mente, y lo verbalicé, que decidí autodenominarme una persona vegetariana.
siempre hay un punto de inflexión en nuestras decisiones. Pero sucede que cuando yo ya decidí eso, descubrí que mis padres me habían criado como vegetariano durante 3 años, cuando yo fui pequeño. Y eso yo no lo tenía. Fue un plus, me llegó. Pero fue algo que a la vez me impulsó a creer que sí era posible ser vegetariano. Ahora, esa decisión, ya se las voy a explicar un poquito más adelante cómo fue que surgió. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la introducción, y ya es lo que hemos hecho. Vamos a reflexionar sobre un par de versículos. Vamos a trabajar una dinámica usando una pirámide calculadora que se llama. Vamos a hablar de nutrición equilibrada, que fue un poquito el título que se puso en el programa, de los principios más adelantados. Vamos a trabajar una segunda dinámica, si es que podemos. Vamos a calcular el índice de masa corporal y vamos a explicar bien, porque eso es algo que necesitamos comprender. Vamos a hablar de nutrientes calóricos y no calóricos, y vamos a hacerlo otra vez en los grupos de alimentos. Creo que la autoevaluación no la vamos a alcanzar a hacer, pero está ahí en caso de que lo logremos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nosotros podamos creer que podemos vivir en la Tierra como caminando de regreso al hogar edénico. ¿A qué les suena en ese objetivo? ¿Qué personaje bíblico les llega? ¿Ya? ¿Cuál otro? Enoc. Yo quise llevarlo a lo de Enoc. Enoc caminó con Dios. Y nosotros también tenemos que caminar con Dios. ¿Qué vamos a hacer? La idea es que ustedes reconozcan que el plan de Dios respecto de nuestra salud y alimentación, y respecto de la misión que nos autodenominamos como cristianos, está en relación al bienestar de otros. Que ustedes manejen algunos instrumentos de análisis del estado nutricional y de clasificación de alimentos que les faciliten la educación culinaria. No se trata de ser expertos, pero hay que manejar algunos conceptos. Y que ustedes comprometan un voto de aceptación del régimen vegetariano progresivo, use esa expresión, ya vamos a hablar de ello, para practicarlo como un adelanto del programa de la vida celestial. O sea, ¿cuál es el objetivo de entenderlo? Que lo que estamos tratando de aprender aquí en esta tierra es apenas una vislumbre de lo que vamos a experimentar por la eternidad. Bien, vamos a ver. Algunas versiones pueden variar, pero si ustedes quieren buscarla en su Biblia, no hay ningún problema. Primer versículo, Juan 14:3. ¿Qué dice este versículo? ¿Quién quiere leerlo? Ya sea de su Biblia o de acá adelante. Hermana Raquelita, ¿quieres? La de ahí atrás para que... Dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Quién lo registró? Juan. Y está entonces en el libro de Juan. Dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es un deseo. Y está puesto en un verbo. Yo lo puse ahí en paréntesis. Está en un futuro condicional. No es un futuro afirmativo, es un futuro condicional. Y es un deseo. Muy bien. Segundo versículo. Juan 8:12. Vamos a pedir por acá adelante, hermano Jairo. ¿Lo tiene? El que me sigue no andará en tinieblas. Ya. El deseo de Jesús era y sigue siendo que nosotros estemos donde Él está. Y Él puso entonces una promesa. Dijo, el que me sigue, ¿cuál es la bendición? No andará en tinieblas. Ok, es decir, ustedes tienen que trabajar ahora el concepto de la luz. Han escuchado hablar de que Dios reveló la luz a su pueblo y que nosotros somos el pueblo que ha recibido la luz, pero no para ponerla debajo de un almud, sino que ¿para qué? Ok, el mensaje pro salud es parte de la luz. Y no es para avergonzarse, ni es para actuar como una espada de doble filo. La espada de doble filo en nuestra experiencia, en nuestro testimonio, sino que es una punta de lanza, es decir, no es la lanza, es la punta, es la que abre y la que permite entrar hacia las conversaciones, hacia la vida y hacia las actitudes de las personas. Entonces,
La promesa de Dios es que el que los siga no andará en tinieblas. Y finalmente el último versículo, por este otro lado, ¿alguna de las hermanas que están por ahí? ¿Hermanas? Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Muy bien. Está en el contexto de ese versículo, yo solamente traje la frase que a mí me interesaba. Era un deseo de Dios. Él promete de manera potencial la bendición, es decir, está en un presente que el que lo sigue va a ir recibiendo eso. No es que se recibe y se acaba, sigue en un continuo, por eso es potencial. El que me sigue, o sea, si yo lo sigo hoy día, recibo, y si mañana no lo sigo, no recibo. Pero si lo vuelvo a seguir, vuelvo a recibir. Y esta última frase es algo que ya ha sido hecho, ya está consumado. Juan los pone en el contexto de que hay un grupo que sí lo siguió. Y entonces por eso él dice, estos son los que y siguen. Es decir, es algo que ha sucedido, pero sigue sucediendo. Por lo tanto, es un presente ahora continuo. Y eso espero que sea lo que nosotros hagamos. Por eso es que el programa de la nutrición adventista es un programa progresivo. Progresivo significa que nunca vamos a dejar de aprender algo nuevo sobre nutrición, alimentación, estilo de vida y métodos sanitarios. Nosotros no somos una academia donde una vez que nos graduamos significa que adquirimos todas las habilidades y todos los conocimientos. Y eso es lo más importante que ustedes tienen que capturar. Aprendemos principios y algunas tips o técnicas, pero nunca adquirimos el pleno conocimiento porque eso es infinito. La nutrición es infinita. Todavía los científicos, con todas las capacidades para investigar, están recién entrando en los últimos, ya vendrían a ser 70 años, en la nutrición profunda. Y recién están descubriendo cosas que no habían descubierto hace muchos años atrás. Y si a ellos les ha costado, cuanto más a nosotros. Y por la eternidad seguiremos aprendiendo sobre nutrición, hermanos. Y eso es lo más importante. Entonces, cuando uno a veces avanza en esto de la reforma pro salud, en la alimentación, no debe creer que ha alcanzado una meta, sino simplemente ha adquirido ciertas habilidades. Nada más. Que le van a servir de instrumento para avanzar a la siguiente meta que no sabemos cuál puede llegar a ser. Y de ese punto de vista tampoco debemos mirar a los demás que de alguna manera han caminado con más tiempo y han sido más perseverantes y parecen aparentemente más avanzados en la práctica, y uno dice, oh, yo jamás voy a alcanzar a ser vegetariano como él o como ella. Porque esto es progresivo y es personal. Ya les había adelantado un poquito de por qué 19 más 3, pero quiero contarles un poco porque esto siempre tiene que ver desde el punto de vista del relato de uno. Mis padres, en los años 70, cuando yo nací, recibieron una educación sanitaria cristiana orientada a los principios bíblicos. A ellos se les enseñó que el régimen vegetariano era el mejor. Y ellos no eran vegetarianos. Pero ellos decidieron, en relación a mi vida, criarme a mí como un vegetariano, de lo cual yo no tenía conocimiento hasta cuando ya uno he sido grande, ya ustedes descubrieron. Pero en mi vida existe un incidente muy agradable y muy simpático. Yo siendo un muchacho, un niño pequeño, 2 años y medio aproximadamente, de visita donde una tía, la tía cocinó carne y tenía ahí ya el resto del almuerzo, y yo siendo un niño voy y me meto un plato ya servido, ya acabado, y agarro unos huesos de pollo y me los pongo a chupar. Un niño agarra lo que está a mano. Y mi tía, que sabía que me estaban criando de otra manera, sin comer carne, lanza una expresión un poco
vulgar, pero ella me dice, no Kame Kame, que era el nombre que me daba a mí, porque mi tía se llama Carmen y yo no le podía decir el nombre, le decía Kame. Entonces, no Kame Kame, eso es caca. Caca es la palabra para fecas. Y entonces yo respondo, en la anécdota familiar, está rica la caca, Kame. Yo jamás había probado un hueso de animales. Y en mi sensación de sabor, ¿cómo la encontré? Rica. Con el tiempo ahora yo descubrí que, claro, ¿por qué dije eso? Si, claro, me estaban creando de otra manera. Pero en mis papilas gustativas no está el rechazo a la carne, ni en el de nadie. Nosotros tenemos esa actitud natural de encontrar rico todo, lamentablemente. Por eso que esto se basa en decisiones personales y no en decisiones genéticas. Por herencia, por educación, puede ser más fácil y menos apetecible. Pero las sensaciones químicas que se producen con la comida que no es saludable o que uno desea descartar, nosotros tenemos que luchar contra ellas siempre. En el fondo nosotros somos sometidos a la naturaleza humana caída, la cual está corrompida además. Y esas sensaciones no se acaban, ni se van a acabar, y nadie puede decir, no, yo no voy a tener una posibilidad de volver a probar un régimen que ya no lo deseaba o no lo practicaba y mi cuerpo lo va a rechazar. Puede que sí, al principio, pero usted sigue intentándolo y lo más probable es que termine, si no se cuida, comiendo de la misma manera y disfrutándolo de la misma manera como lo disfrutaría cualquier persona. Bueno, ahí estaban mis primeros 3 años en ese incidente de esa caída que tuve dentro de mi régimen alimentario. Yo desconozco cuándo, después yo volví a comer carnes limpias, como cristiano adventista en general, pero cuando yo decidí estudiar nutrición, yo siendo un joven, así como Catherine, con desafíos que vamos a hacer en el futuro, y yo me enteré que tú vas a entrar a estudiar enfermería profesional, yo estaba también intentando postular a qué estudiar, y en mi formación personal siempre yo quise estudiar algo de salud. De hecho, por ahí tengo una autobiografía de los 8 años donde me preguntan qué quieres ser cuando grande. Médico, no me acuerdo qué otra palabra, y profesor, médico, profesor y poeta. Estaba en mi corazón el deseo de ser de salud. Aunque a mí el tema de salud yo no soy una persona muy hábil en los temas de salud, de las ciencias naturales, no es mi naturaleza. Pero estaba a punto de matricularme en la enfermería, y sin embargo ahí estaba en esa lucha. ¿Qué hago? Un poco le pedí a Dios, no era tan constante, mis oraciones no eran tan honestas con Él, pero hice algo que el Señor me permitió, que le pedí ayuda a una hermana. Y una hermana me preguntó en ese momento, ¿qué es lo que tú quieres estudiar? Entonces le dije, bueno, algo de salud, pero no sé a dónde voy a orientar. Y yo le dije, lo más cercano es enfermería, pero no me gusta enfermería, y mi opinión era muy despectiva y no tengo problema. Ahora yo valoro mucho el tema de la enfermería, y de hecho me hubiera gustado haber estudiado enfermería, porque el enfermero trabaja directo con los pacientes, trabaja con las personas. Pero yo no quería que me mandara un médico, ¿ves que los médicos abusan de las enfermeras muchas veces? Y entonces le dije a mi hermana, no quiero estudiar enfermería por eso. Y mi hermana me ayudó y me dijo, ¿por qué no estudias nutrición y dietética? Y yo, teniendo 17 años, 16 postulaba yo, le dije, ¿qué es eso? Yo soy adventista, criado en un hogar adventista, donde se practicaba un régimen alimenticio especial, estaban algunos libros de salud en mi casa, y yo le pregunté, ¿y qué es nutrición? O sea, desde la experiencia de la ignorancia, así partió. ¿Qué es lo que yo veo en mi vida? Una bendición de que Dios permitió que yo estudiara esto. Porque yo cuando entré a estudiar me di cuenta que no tenía idea de nada. Terminé mis estudios 5 años, 6 años, porque
ahí congelé un año, y terminé yendo a la práctica. En la práctica uno está un año trabajando como voluntario en las distintas instituciones, y comí carne, hermanos, de una manera como si yo me estuviera despidiendo de una... sin saber qué es lo que estaba haciendo. Comía carne roja de vacuno, obviamente, mucho pescado, mucho pollo, en un casino, después en el hospital. Nos atendían bien porque los alumnos los tratan súper bien si uno cae con las manipuladoras de alimentos, con los chefs. Pero me sucedió literalmente lo que el Señor le dijo a los israelitas cuando ellos van y piden las codornices. ¿Qué le dijo? Ok, les voy a dar, pero ¿a dónde le van a salir las codornices? Por la nariz. Hermanos, yo cuando terminé ese año, mi último año de estudios propiamente tal, y de práctica, a mí me hastió la carne. Y el Señor lo permitió. Y cuando terminé de estudiar, cuando yo tenía que ir a dar mis exámenes, ahí en mi mente yo le dije a mi madre, madre, sabes que yo ando saturado de carne, tengo ganas, miren las expresiones que uno hace, tengo ganas de ser vegetariano. ¿Por qué será? Y mi mamá me mira, no sé, a lo mejor como te criamos vegetariano, ¿ven el recuerdo? ¿Qué? Le digo yo. Sí, si nosotros te criamos y nunca te dimos carne. Oh, y dije, esto es una bendición. Pero ahí el Espíritu me habló, yo sentí, me dijo, pero nada es casualidad. Es como, tanto te has demorado en llegar a este punto que yo te quería preparar hace tanto tiempo. Entonces, cuando yo terminé de estudiar la nutrición formal, tuve que empezar a estudiar la nutrición del cielo. No sé si captan la diferencia. Yo me gradué, sabía de nutrición, pero de lo que el Señor quería no tenía ninguna de las herramientas. Y había que volver a estudiar. Así que yo soy un alumno igual que ustedes. Cada vez que me toca hacer una charla estoy aprendiendo un poquito más. ¿Qué debemos entender, hermanos? Primero, nosotros no somos ecologistas, aunque amamos también la naturaleza. Nosotros no somos veganistas, aunque podemos tener un sistema alimentario vegano. Pero el veganismo es, del punto de vista filosófico, ellos están también en contra del maltrato animal. No somos naturistas, aunque nosotros trabajamos con los productos naturales, pero nosotros no creemos que la naturaleza tiene un poder divino. Nosotros más bien somos cercanos al sistema sanitario higienista, en que creemos que el cuerpo tiene, si se le cuida de la manera correcta, propiedades y capacidades para autorrestaurarse. Esa es nuestra línea filosófica. Pero podemos participar de la mayoría de los principios y buenos principios que tienen muchos de los grupos que enseñan acerca de la vida vegetariana. Por lo tanto, el primer concepto, cada uno debe tomar decisiones personales. Segundo, podemos sacar buenas cosas de muchas corrientes de educación culinaria, pero siempre debemos estar pendientes que nosotros debemos ir a la fuente original. El sistema alimentario debe también ser basado en la fe, no en las evidencias científicas. Primero es creer y confiar en Dios y luego vemos si la ciencia está a favor de lo que yo estoy haciendo con Dios. No podemos hacerlo al revés. Lamentablemente, nosotros esperamos que nos demuestren científicamente lo bueno que es y después lo comenzamos a practicar. Nosotros tenemos que ser como Moisés, que aun cuando estaba lleno de dudas, dio un paso en el Mar Rojo. Y entonces las aguas se abrieron. Ese es el mismo principio para la práctica del sistema alimentario. Vamos a ver algunos de los principios. Tomé algunos párrafos de este libro que es necesario recomendar. Necesitamos, hermanos, que cada uno de ustedes compre este libro. Y estoy hablando de cada uno. Si el papá lo tiene, no es importante, tiene que tenerlo usted. Cómprelo. Porque usted tiene que rayarlo, estudiarlo, analizarlo, usted va a aprenderlo de otra manera.
El libro se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Fue escrito por la hermana Elena. Nosotros entendemos que ella, además, esto no lo sabía, esto lo escribió exclusivamente por revelación, y todo lo que ella tenía aquí, ni aún ella era capaz de explicarlo de la manera correcta, a menos que el Señor se lo fuera revelando. Y eran otros, más bien, los que tenían la enseñanza, la educación. Pero ella lo escribió basado en lo que Dios le iba mostrando. Y si uno analiza este libro fue hecho por los compiladores de la hermana Elena. Ella no lo hizo directamente, está tomado de los distintos párrafos, y hay que usar con todo el criterio las fechas en que fueron escritas, porque muchas expresiones son temáticas, pero algo que dijo en 1880, después ella cambió de opinión desde el punto de vista de mejorar su apreciación sobre lo que está escrito, y en 1890 dijo otra cosa, y en 1900 dijo otra, y en 1910, pero el principio era y siempre era el mismo. Una verdad que se iba entendiendo mejor y que estaba siendo más preparada para el pueblo que estaba avanzando. Por eso que también uno encuentra a veces personas que le encuentran contradicciones a los puntos de vista que ya ha planteado, pero no hay contradicciones. Nuestra forma de aprender siempre es progresiva, y en la medida que los hermanos practicaban y se equivocaban, entonces el Señor les decía, no, lo están practicando, pero organícense para este otro lado. Y avanzaba la luz. Entonces, primer desafío, comprarlo, tenerlo y estudiarlo. Todo el sistema nutricional está ahí, hermanos. Todo. No están ahí todas las bases científicas, pero está todo el principio filosófico. Y vamos a leer este párrafo. El que tengo subrayado está escrito en 1902 y dice: los principios más adelantados de la alimentación saludable en ese año no estaban siendo entregados. ¿Qué les dice eso? Que había muchas cosas que a lo mejor ella pudo recibir en las visiones, en las revelaciones, y sin embargo ella no estaba autorizada a entregarlas. Esos principios más adelantados son los que nosotros sí podemos tener ahora. Ahora está en esa comprensión, en el tiempo presente, en el tiempo del cumplimiento del fin del tiempo de gracia. Otro principio: todo el sistema alimenticio debe ser progresivo. Debemos aprender a comer alimentos sanos y aprender a comerlos sin aquellas cosas. ¿Cuáles cosas? Huevos, leche, crema o mantequilla. Ya cuando se dijo esto, ya se estaba enseñando a comer sin carne. Pero esos principios progresivos era que todavía a esa fecha en que estaba siendo escrito, no todos estaban comprendiendo bien cómo tenía que desarrollarse. En este tiempo ahora podemos entender y ya no hay excusa para volver atrás. Pero si alguien tiene miedo de avanzar, no avance a menos que esté convencido de lo que está dejando atrás, porque la idea es no volver atrás. En 1905 ella dijo: y entonces, ¿cómo podemos saber cuál es lo mejor para comer? Y entonces puso el último de los grandes principios. Para saber qué es mejor comer, tenemos que estudiar el plan original de Dios. ¿Cuál era el plan? Había que comer semillas de plantas, semillas de árboles, frutos de árboles, y también, a causa de la maldición del pecado, plantas rastreras. Vamos a ponerle así de alguna manera. Que ahora eso se constituye como el concepto de la medicina recuperativa, sanitaria. La mayoría de nuestros remedios está basado más bien en las plantas, las hierbas, en los vegetales que debemos comer con abundancia, especialmente cuando tenemos que hacer los equilibrios de ácido-base, para después volver, ya estando sanos, a más frutos y semillas. ¿Ya? Y en uno de los últimos principios que ella puso era: sería bueno que cocinásemos menos y comiésemos más frutas al natural, en su estado fresco. Y entonces aquí esto es lo que ahora se está hablando de, más bien de los regímenes crudívoros que antes no se conocían y ahora ya es mucho más fácil de conocer.
Mire, esto yo lo saqué de una de las presentaciones que hace el doctor Luis Báez, que me llamó mucho la atención, que es bueno que lo pensemos y lo reflexionemos. Tiene que ver con esto, el porcentaje de asimilación nutricional, es decir, de lo que nosotros llamamos la absorción, de lo que entra a la sangre, de lo que comemos cuando está cocido o cuando está crudo. Entonces, si lo que comemos crudo es un 5% y lo que comemos cocido es un 95%, entra un poquito más de cero de la comida. Es decir, esto lo están trabajando ellos desde el punto de vista enzimático, no es que no entre comida, pero finalmente a la célula propiamente tal, una vez que entró a la sangre y a la célula, casi no entra comida. Por eso es que las personas que comen todo cocido siempre están con hambre, porque sus células nunca recibieron la comida, aun cuando por la boca entró mucha comida. Por eso nunca se sacian, que es el principio de la obesidad. Y a medida que aumentamos el consumo de crudo, la mitad cocido, que es un poco lo que estamos haciendo algunos ya aprendiendo a comer más vegetariano, es que estamos absorbiendo ya cerca de casi el 30% de lo que estamos comiendo, para que ustedes lo entiendan de esa manera. Pero es todavía, o sea, estamos hablando de un gran porcentaje, estos son miligramos, entonces ya son décimas de gramos. Pero aquellos que comen, los animales que comen 100%, lo que termina siendo enzimáticamente recibido es el 30%. Es decir, no toda la comida naturalmente entra. Ustedes se dan cuenta, nosotros comemos y muchas veces sale la comida casi entera por la defecación. Pero aquí lo que está hablando es que de lo que está químicamente activo, mientras más crudo, más posibilidades tiene que le llegue realmente a su célula. Más se absorbe toda la parte enzimática, la que va a actuar con las propiedades hacia el tema genético y el que repara el gen. Por eso se habla ahora de una nutrición genética. ¿Qué pasa cuando alguien empieza a adoptar sistemas alimentarios distintos del carnívoro? Le pasa todo esto. La primera vez que usted deja de comer carne, o la primera vez que usted intenta dejar de comer leche, o deja de comer huevos, o deja incluso de usar cocidos, le van a venir los mismos síntomas. Y la mayoría de las personas atribuye a que se está enfermando. Sí. Y aquí hay que hacer una advertencia. Sí, se vive una crisis, pero es por un tema de desintoxicación. ¿Es por qué? Porque nosotros somos adictos de alguna manera a los productos de origen animal. Y entonces el cuerpo le pone a usted una carga de saturación, de enfermedad, para que usted vuelva a comerlo y se le pasen todos estos síntomas. Pero si usted persevera, todos estos síntomas desaparecen. Entonces por eso hay que ser muy cuidadoso de que a veces hay gente que dice, oh no, empecé a comer más lechuga y hoy la lechuga me tienen hinchadito, porque la lechuga inflama un poquito, pero la lechuga es sedante. Entonces si alguien quiere relajarse, comer harta lechuguita en la noche, en la tarde, en la cena, bien livianito, y la lechuga es sedante. Hermano, bueno, una consulta. Sí. ¿La lechuga o el repollo, cuál es lo más? Es que depende para qué. Tienen propiedades distintas. Los repollos, si lo entendemos ahora, el concepto es que tienen que... ¿Me ayuda a repartirlo? Tienen que ver con propiedades en el colon. El repollo es para el colon. A ver si uno lo entiende. Todas las coles son para el colon. Ya, les voy a regalar un material, hermanos. Mire, repártalo desde abajo, porque los de abajo están más completos. Lamentablemente el sueño nos venció anoche con los ayudantes. Vamos a trabajar vamos a trabajar aquí con este material. Déjenme uno, please, para... igual traje bastante, así que... Ya. Vamos a partir desde atrás para adelante. Mire, la última hoja debería ser una hoja vacía, pero para algunos va a ser una hoja escrita con una pirámide.
y una pirámide con unos números. Eso se llama la pirámide calculadora. Hermano Yerick, ¿me ayuda por favor? En la misma carpeta hay un archivo que se llama pirámide calculadora, por favor. Se llama pirámide calculadora. Pirámide calculadora. Así que el que no lo tiene, présteme uno que tenga la pirámide para mostrarlo, por favor. ¿Usted lo tenía, hermano Ronnie? ¿Me la presta, por favor? Sí, están rayaditos atrás. Miren, tienen que dibujar un triángulo. Dibujen un triángulo y lo tienen que dividir en 5 secciones. Porque esta es la pirámide chilena. Así se trabaja en los grupos de alimentos en Chile. Que es ese mismo dibujo, pero este está dividido en 1, 2, 3, 4. Usted tiene que hacerlo en 5. 5 niveles. ¿Ya? Y enseguida que hagan ese dibujito le vamos a poner los números para que todos tengamos el mismo número. Entonces necesito que lo dibujen. Aquí tengo el lápiz para que... Por eso, aquí en esta no hay nada. Háganlo aquí, no se complique. Sí, el tamaño no importa. Yo se lo voy a mostrar aquí. Entonces, un triángulo isósceles y luego vamos a mostrarlo 5 niveles. Porque en cada uno de esos niveles vamos a poner números y con estos números es la forma más simple de hacer el cálculo de calorías y de nutrientes. Cuando uno dice, hoy ¿cuántas calorías me estoy comiendo? Esto es lo más fácil para trabajar. ¿Eh? Dígalo más fuerte. Un cronómetro, no, se le llama la pirámide calculadora. Ese es el nombre que recibe. ¿Se le hace la rayita igual al...? Sí, aquí al medio, en el nivel 2 y 3, esto se cuenta de abajo para arriba. Tienen que... Un caloriómetro. Lo voy a dibujar acá adelante. Un caloriómetro. Toma, hermano, téngalo. Un caloriómetro. Claro. Vamos Ahí está. a ponerlo acá. Pirámide calculadora. Oh, qué bueno. Hay otro. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Y se le pone aquí 1, 2, en números romanos, 3, 4, 5. Y el nivel 2 y nivel 3 van subdivididos. Ese es el dibujo de los grupos de alimentos como se enseña actualmente en Chile. Hermano, no le pongo más para arriba porque no se va a perder todo eso. No. Entonces usted tiene que hacerlo tal cual. La base, este grupo se llama el grupo de los cereales. Cereales, papas y legumbres frescas. Ese es el nombre que recibe. ¿La legumbre fresca sería la poroto verde? No, el poroto verde está en verduras. Ah, Legumbres frescas serían las habas, las arvejitas, los granados. De alguna manera, están aquí. Y cuando hablamos de cereales, todos sus derivados, o sea, los panes, las masas, en general está todo acá abajo. En el nivel 2 están a este lado las verduras y a este otro lado están las frutas. Yo se lo estoy enseñando como se enseña en Chile. En el nivel 3 están los lácteos y a este otro lado están las legumbres secas, el huevo y las carnes. En el nivel 4 están los aceites y grasas o alimentos grasosos. Y lo último se llama el nivel de los azúcares. Esos son los nombres de cada uno de estos niveles y de los distintos grupos. Entonces, en el sistema chileno estamos divididos en 7 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero 5 niveles. Y es proporcional. Es decir, lo que se recomienda en Chile, basado en esto, es que podemos comer más desde abajo e ir comiendo menos hacia arriba. Entonces, lo que más en Chile se recomienda no comer, ¿qué cosa es? Azúcar. Las cosas dulces.
Ese mismo principio del equilibrio lo tiene esta pirámide, este triángulo. ¿Se dan cuenta? También es proporcional. Recomienda comer más de la base y menos para arriba. ¿Muy bien? Ya. Y ahora ustedes tienen que ponerle los números, los que no lo tienen. Entonces en la base dice 140, 2 puntos, 30, 1, y el otro número es 3. Gracias, hermano. Entonces ahora tenemos que explicar qué significa eso. Uy, ya se nos fue el tiempo. Caray, ¿no? Ya, 140 significa la energía, o que se mide en kilocalorías. Normalmente nosotros le decimos calorías, pero la forma técnica química es kilocalorías. Y el concepto se llama la energía que aporta el alimento de este grupo. 140 calorías. El segundo número son los carbohidratos o hidratos de carbono. Carbohidratos. Y se mide en gramos. Entonces, en este grupo de los cereales, una porción equivale a 30 gramos de masa. Ejemplo, una porción de pan. ¿Quién sabe cuánto es una porción de pan? ¿Cómo se usa en el sistema chileno? ¿Nadie? 50 gramos de pan. ¿Cuánto es 50 gramos de pan? Medio pan. Medio pan, media lluvia. Eso es una porción. No quiere decir que usted tenga que comerse una porción, pero usted tiene que aprender desde el punto de vista nutricional cuántas calorías más o menos tiene una porción. Y eso es lo que usted está aprendiendo aquí. Entonces si la persona dice, yo me como 2 panes al desayuno, perfecto, usted se está comiendo 140, 280, 560. Usted está comiendo las calorías de todo el desayuno en el puro pan. ¿Me entienden? Para eso es la pirámide calculadora. Para hacer un cálculo rápido, aproximado, basado en ciertos tamaños. ¿Ok? El segundo número son los lípidos. Lípidos es el nombre técnico de las grasas. También se mide en gramos. Y el tercer grupo son las proteínas. Y las proteínas también se miden en gramos. Entonces, en general, una taza de avena cocida, que sería una porción más o menos correspondiente a 3 cucharadas de avena cruda, con rellenito y que se echan, ok, le aportan más o menos 140 gramos. Si usted se repite, se comió 140 calorías. Se repitió, se comió 280 calorías. ¿Eh? Entonces está bien. O sea, a lo mejor yo me puedo comer 2 tazas de avena. Pero estamos hablando de las porciones de avena. Pero porque cuando uno se sirve un tazón de avena, hay agua y hay avena. Entonces usted tiene que imaginarse la avena sola, cocida o cruda. Ahí empieza uno a jugar con esto de los tamaños. Con el cálculo. En las verduras tengo 2 números. A este lado. 30. 2 puntos. 0. 5. No, 5, 0, 0. 0, 2. 2. Y abajito 10. 10. 2,5. 0, 0. Ya. ¿Qué significa esto? Repito los números para que los copien inmediatamente. 30. 2 puntos. 502. Y abajito 10, 2 puntos, 2,500. Significa que cuando nosotros medimos las verduras en una taza o en media taza o en cocido y en crudo, también depende de eso. ¿No entendió? A ver, un tomate es una porción. Pero ¿cuánto es un tomate en términos de una taza? Es como una taza. Ya, entonces una taza de tomate está aquí arriba, 30 calorías, por un tema de peso. Pero ahora una taza de lechuga. ¿Cuánto es una taza de lechuga? Menos, y en términos de peso. Menos. Y está crudo además. Acá. Se mide abajo. O sea, las hojas generalmente están acá, pero igual uno tiene que manejarlas como una taza. Una taza de repollo, una taza de apio, una taza
¿Ah? Una taza. Ya. Pero si usted quiere calcular media taza de algo de algo que es contundente, entonces claro, lo calcula acá abajo, rápidamente. ¿Ya? Por ejemplo, una ensalada mixta, uno tiene que calcular si le puso porotito verde, si le puso zapallo, y tenía un poco de zanahoria y de betarraga, entonces hay cosas crudas, cosas cocidas, cosas contundentes y cosas de hoja. Ah, ok, entonces usted va a tener de los dos, 30 y 10, uno va mirando, tiene como 40, 50 calorías, depende con qué está mezclada esa ensalada. Por eso son esas dos medidas. Entonces usted tiene que imaginarse en términos de cuando usted está trabajando una pirámide, un cálculo nutricional, si es una taza o es media taza. Deme otro ejemplo de una ensalada o de verdura. Apio, ¿dónde lo pondrían? ¿De 30 calorías o de 10 calorías? De 10. De 10 calorías. Muy livianito. Ahí usted tiene que trabajar, exactamente. La zanahoria, arriba. El zapallo o camote, arriba. ¿Ve? Porque es más contundente. Lo liviano abajo Y lo contundente arriba. Exactamente. Porque hay harta diferencia. Si usted se come 3 tazas de lechuga, recién tiene 30 calorías. ¿Me entiende, no? Entonces usted se puede llenar con lechuga y no le va a subir nunca el promedio de energía. En frutas es más fácil porque en general se habla de una taza de fruta, 65, 15, 0, 0 y 1. Una taza. Una taza de fruta, se mide por taza. Una manzana. Excepto algunas que se miden por trozos. Por ejemplo, el plátano, el banano. Se mide por un tamaño así. Estamos hablando de medio plátano o un tercio de plátano. Eso es igual a una porción de cualquier otra fruta tradicional medida en taza. La sandía se mide por rebanadita. Ah, ya. Pero yo hablo de esta manera, las rebanadas se miden así. Esta es la base y esa es la altura. O sea, eso es más o menos una porción de sandía. Entonces usted se come media sandía, son varias porciones. No hay ningún problema, pero se constituyó su almuerzo. ¿Entiendes? Y no puede ser postre. Porque ya se comió bastante más que 65 calorías. ¿Ya? Los lácteos, enseguida yo se los voy a dejar para que ustedes se compartan con los que ya tienen los cálculos. El hermano Ronnie tiene los cálculos completos y se los copian el resto. Pero ya entendieron un poco el principio, ¿verdad? Sí. Es decir, en los lácteos también hay dos números cuando van con la grasa entera, cuando son descremados. Ah, ya. En las legumbres y las carnes y el huevo están más o menos asimilados a que van con grasa o sin grasa. En los aceites están con dos medidas. La porción completa son 4 cucharaditas. Eso es una porción en el grupo de los aceites, pero está medido también por cucharadita. Una cucharadita de aceite o cualquier producto rico en aceites, por ejemplo, una cucharada de linaza, una cucharada de maravilla, cucharadita. Una cucharadita de aceitunas es más o menos lo mismo, ¿me entiendes? 45 calorías. Entonces uno ya empieza a aprenderse de memoria. Le voy a poner 45 calorías más si me está faltando. La palta va en ese... La palta se recomienda ponerla aquí por un tema de cálculo. Exacto. También, usted saca una cucharadita de palta para el pan, 45 calorías. Media palta, 90, 180 calorías. Depende del tamaño. Una palta entera pesa 150 gramos, 200 gramos. Son altas calorías. Por eso que hay que tener cuidado, siempre está puesto más arriba. ¿Cuántas calorías al día hay que consumir entonces? Como 4.000. Uy, como 4.000 dice el hermano. Ok, entonces vamos al concepto de la pirámide. Entendimos el concepto de la pirámide calculadora, es decir, son los datos numéricos aproximados de calorías, de gramos de carbohidratos, gramos de lípidos y gramos de proteínas, de los distintos alimentos puestos en este dibujo. ¿Ya? Ahora tienen ustedes al ladito, en la hoja anterior o arriba, un menú. Algunos tienen un menú. Ya, vamos a intentar, porque son distintos. A algunos les tocó un menú súper popular y a otros un menú más saludable o contundente, no sé. Pero intenten ustedes, si no les tocó nada, tienen que poner su desayuno de hoy día. Está en ayuno. Escriban, ¿cuánto comió?
Y vamos a intentar calcularlo. Aquí voy a poner para que le falten los datos. 120, pero solo de calorías en este momento. 120, no, 110, 110, 120. Acá 45 y aquí 20. Ya, intenten calcular. Si no tiene puesto un menú, anoten lo que usted desayunó hoy día. Al ladito de la pirámide para que sea fácil de medir y mirar. Haga ese esfuerzo de calcular cuántas calorías. Solo las calorías que se comió esa persona en ese desayuno que usted tiene. Y si no hay nada, su desayuno. Entonces calcule, me comí 2 rebanadas de pan. Entonces cada rebanada considérala una porción. Ya, entonces eso es una porción, claro. Una porción 50 gramos más o menos. Normalmente una tapa de ayuda es una porción. Si son canapés es una porción. Pero si usted se comió una tapita del canapé va a ser media porción. ¿Ah? Sí, porque es más livianito. Se tiene por trozo. O por tamaño. Puede ser más grande que la parte de mano. Hermano, ¿mililitro o miligramos? Ok, ¿qué dije yo de las frutas? ¿Cómo se mide? Con taza. O sea, si usted se comió 4 frutillas, es como media taza. ¿Y una pera? ¿Ah? Una pera. Una taza. Hay que imaginarse la fruta. Una cucharada de miel sería la de arriba, ¿no? Una cucharada de miel, cucharadita, 20 gramos. 20 calorías. Claro, muy bien. ¿El agua cómo lo medimos? Cucharadita. El agua, hermano. ¿Cómo lo medimos? El agua no se mide. ¿Los lácteos? El agua no aporta calorías. Ah, muy bien. ¿Cómo se miden los lácteos? Lácteos, acá, se miden por taza. Los lácteos se miden por taza de 200. Ojo, de 200, no de 250, de 200 ml. Entonces, si sirve un tazón, le tiene que poner un poquitito más de calorías. Y las legumbres, huevos, carnes. Los huevos por unidad, las carnes por trozo pequeño, el trozo media palma, y las legumbres media taza. Hermano, con ese menú yo me muero. ¿Y lo que tenemos en el menú, qué hacemos con eso? Bueno, no, calculen más o menos cuántas calorías le dio. ¿Ya? 196 calorías tiene. Ya, le dio 196. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, Sí, porque las calorías se miden. sí, No, es porque lo más grande. en el pan solamente fueron 4 o 5 Ya, ya. entonces vamos a ver el menú 1, ¿en qué consistía? Vamos a ver, porque ya hicimos un poquito el cálculo. Miren, el menú 1, escuchemos un poquito, dice, se tomó una taza de té con 2 cucharaditas de azúcar, una yuya de pan blanco, una cucharadita de margarina y una rebanada de queso añejo o de jamón. Este es un desayuno muy tradicional. Y un poquito más de calorías, sí creo que exploraron ustedes. El té rojo tenía 200 ml de agua, no tiene calorías. 1 gramo de té, no tiene calorías, insignificante. 2 cucharaditas de azúcar, 10 gramos. a ver, pero calorías Son 40. 40 calorías. Una yuya de pan blanco, Una lluvia ya si eran 50. eran 2 porciones entonces. Son 100. 2 porciones significarían 280 calorías. 180. Una cucharadita de margarina, Eso está en los lácteos. no, margarina es grasa. 45. Ah, grasa. Una 45. Y una rebanada de queso añejo, 65. que pesa 40 gramos, está aquí en lácteos, pero los quesos se miden por media lámina. Media lámina equivale a una taza de leche. Cuando uno se come la lámina, es como si se hubiera comido 2 tazas de leche. Así que ahí le suben un poquito más las calorías y las ajo. Entonces el menú 1, ¿cuántas calorías tiene? Si alguien me sumó, 280 más 220. ¿Cuánto es eso? 280 más 220. Ya. Más la cucharadita de margarina.
545 más los 40, 595. Wow. Ahora imaginémonos en volumen. Imagínense ahora visualmente la taza de té, con el azúcar, la yuya, margarina, lámina de queso. Poquito. ¿Cuánta comida hay visualmente? Nada. Poca. Visualicemos, ¿eh? Y sin embargo se comió casi 600 calorías. Ya, hay un menú 2. ¿Lo tiene usted? Ah, yo tengo menudas. Ah, ¿usted tiene el menú 2? ¿Ya lo calculó? Tengo mi desayuno de hoy día. Ah, es el desayuno propio. Ya, ¿cuántas calorías le salió? 1015. Tiene que analizarse, hermano. Hazte analizar. Ya, dice que se comió 2 peras, correcto, un durazno, correcto. Le puso miel al pan. Pues Duranito era el chico, ¿no? ¿Cuántos panes? Que lo ponen a más pequeño. Ya no importa, pero él quiso calcularlo como una porción. Me parece que una porción era el pan. Si él podía haberlo puesto de otra manera, ya es más personal. ¿Y el pan? ¿De qué tamaño era su pan? ¿Cuánto se comió usted? 5. Correcto. Ahora, tranquilo. Basado en esto, usted puede hacer una miradita y decir, hay algo que está demasiado disparado. ¿Qué estaba disparado? Claro, entonces, un desayuno debe andar cerca de las 600 calorías para que sea bueno para uno que quiere sobrevivir 5 o 6 horas. Entonces ahí se pasó al doble. Pero él gasta tantas calorías. ¿Quién tiene el menú 2? ¿Quién calculó el menú 2? ¿Va por ahí? ¿Ahora terminaron? ¿Usted lo terminó? No. Una consulta. El desayuno 600 kilocalorías, después el almuerzo ¿cuánto? Un poquito menos, 500, Ya, y la otra. 400. ¿Cuánto es? He escuchado que tenía que ser entre. 1500, pues ahí están las 1500. Son 1500. He escuchado que era Es promedio. Un hombre puede comer 2000, la mujer 1200. ¿En el día? En el día. 2000 kilocalorías. El hombre, Promedio 2000, 1500. Depende si corre. Si no corre, no coma más. O sea, depende de. Yo consumo 1000 en el desayuno nomás. Ya, nadie hizo menudos, no importa. Practíquenlo en la casa. El menú 2 era un desayuno a lo campeón que se llama. A ver. Lo voy a leer. ¿Quién tiene el menú 2? Préstame el menú. Ahora, hermano, El menú 2 consistía en 2 huevos fritos con su cucharada de aceite, una lámina de tocino, 3 rebanadas de pan blanco amasado, un jarrón de té, pero con 2 cucharaditas de azúcar. Tendrían que haberle dado cerca de 1000 calorías. Pero los pancitos eran chiquititos y bien delgaditos. Sí, pero él dijo que se comió 5, si él fue honesto, si aquí... Es que los panes de Claro. Por eso hay que ser cuidadoso a veces que incluso con comidas normales podemos comer un poco más de lo que necesitamos. Y eso que nos pusimos la mermelada. Ya, pues análisis. La miel se considera grasa, ¿cierto? Miel, dulce, azúcar. Ya. La pirámide sirve como instrumento de trabajo. Sí. Y Como instrumento con de la decisión. calculadora es fácil entonces trabajar el autocontrol, pero también para ver cómo lo está haciendo otra persona y darle una sugerencia. Ojo, no es para obligar que otra persona coma menos. Es para, ¿sabe que me parece? Creo que hay altas calorías en su 11. Con respecto al trabajo que uno haga, al trabajo físico, Sí, sí. también tiene mucho que ver eso, ¿no? Porque Claro, eso regula el volumen de calorías que usted va a necesitar habitualmente. necesitaría más si tiene un trabajo... Sí, pero siempre y cuando ese trabajo sea permanente. Cuidado con... Rutinario, ¿no? Claro, porque si es esporádico, no haga cambios porque son calorías que hay que quemar. Hermano, ¿cuánta comida al día? Sí, 2000, para todos los cálculos se trabaja para un hombre con 2000 calorías, un hombre con peso normal, 70 kilos. Y trabajando en forma liviana con cosas activas normales. Pero no deportistas. 2000 diarios. Sí, pero las mujeres 1500. Pero diarios. Diarios. Hermano,
Pero es lo mismo el cálculo de calorías para alimentos integrales que para alimentos refinados. Solo trabaja tamaños distintos, pero la porción de un pan integral es muy cercana en calorías a la del pan blanco. No hay diferencia. ¿En qué se diferencia? En tipo de nutrientes no calóricos. Muy bien. Última pregunta. Bueno, la consulta. En el caso de que una mujer esté embarazada, bueno, en el caso de mi esposa que está embarazada, ¿a ella sube, tiene que subir? ¿Es por un tema normal de que come más o tiene que también mantenerse? ¿Qué opina el público? En principio, ¿se come por 2 o se come por 1? Por 1. Se debe resguardar efectivamente un aumento de calorías, que son 300 calorías, por un tema de seguridad alimentaria. Pero si ella es ordenada para comer, no tiene que hacer ningún cambio. Hermano, otra consulta. Los que comen 2 veces al día. Los que comen 2 veces tienen que distribuir sus calorías en las 2 comidas, ¿no? O sea, más calorías. Claro, se comen como 800 el desayuno y como 800 en el almuerzo. Aunque normalmente no se recomienda pasar más de ese volumen de energía, porque después, si de pronto le corresponde hacer alguna colación por alguna situación puntual en la tarde y vuelve a las 3 comidas, puede que quede con el estómago muy grande, muy ansioso. Entonces es bueno que el que hace 2 comidas baje igual las calorías y se acostumbra a comer cerca de igual 1200 calorías al día, o sea, no más de 600 y 600. Cuidadoso por eso. Pero eso se tiene que ir dando de a poquitito, lentamente, hasta que uno acostumbra a comer una porción buena, pero no exagerada, o sea, nunca comerse 2000 calorías diarias, 1000 y 1000. No, eso no se recomienda. Hermano, hasta donde yo sé, la caloría es una unidad de energía, ¿no es cierto? Sí, sí. Se supone entonces que una persona que consume cierta cantidad de calorías va a tener disponibilidad de cierta cantidad de energía, ¿no es cierto? Ahora, hasta donde he estudiado un poquito, ¿no es cierto?, me he dado cuenta de que las personas mientras más calorías consumen, menos energía tienen, después de cierto rango. Ahora, ¿hay algo que permita medir eso? Por ejemplo, no sé, después de cierta cantidad de energía para arriba, ya esas calorías extras se traducen en menos calorías, no sé, como que resten energía al cuerpo. Lo que pasa es que nuestro cuerpo, para ocupar esa energía que estamos metiendo, también ocupa energía. Mientras más comida comemos, más trabajo damos para el proceso. Entonces, por eso que no es recomendable comer volumen exagerado, aunque vayamos a hacer un esfuerzo tremendo. Es preferible hacer a veces intervalos más cortos. Entonces, por eso que en algunos trabajadores que toman desayuno muy temprano, o los deportistas, ellos hacen colaciones, porque van a quemar las calorías. Entonces es preferible comer después un suplemento entre medio y no meter todo el volumen, porque efectivamente tiene una fatiga por comer. Y especialmente si lo cargamos para uno de los lados que necesita más oxígeno. Mientras más carbohidratos refinados, más oxígeno necesitamos y más nos cansamos. Entonces, por el hecho de haber comido. Hermano, Así que es correcto. en el Ministerio de Educación dice y explica eso, de que si se come mucho es que no se cansa, porque los órganos necesitan más energía. Ok, ¿ves? Sí. Hasta la mente dice que se cansa. Bueno, la mente es la primera, porque el oxígeno queda todo aquí. Aquí primero y después aquí. Realmente tengo una duda. Por ejemplo, yo soy diabético y hace algunos años atrás, con el endocrinólogo y el nutricionista, me decían el tema de que muchas veces los diabéticos como que les da más hambre, cosas así, y le hacen dividir, no en 3 comidas diarias, sino que en más comidas diarias, pero en lapsos más cortos y más poco. ¿Pero eso influye de alguna manera? Sí, ese es el sistema con el que se trabaja en Chile. Yo trabajo el mínimo, que es 4 comidas. Y trato de evitar las colaciones, porque eso genera otros problemas. Porque uno nunca le da un completo proceso digestivo a los alimentos. Entonces, nunca tiene realmente una utilización correcta de los alimentos, que es peligrosísima.
que pasa es que se come de mala calidad. A las personas con diabetes o algunas enfermedades metabólicas hay que enseñarles a comer muchos nutrientes no calóricos. Y parece que nos van a quedar en el tintero. Tiene que ver con el tipo de alimento, más que con los horarios, lo que interesaría corregir. Tenemos la siguiente dibujito, uno más adelante. Ustedes ven dos tablas. Una tabla para hombres y una para mujeres. Esa tabla es exclusiva de trabajo técnico, pero yo se la voy a regalar porque muchos tienen confusión de cómo debería ser el estado nutricional de una persona que está en desarrollo. Eso es basado en el índice de masa corporal. Y entonces vamos a volver a mirar eso. ¿Cómo se calcula y qué es el índice de masa corporal? Que me quedan 5 minutos, hermano. Hay algunos alimentos que dan calorías negativas como se gasta más en Sí, eso sí, o sea, a ver, si yo como un alimento que tiene muy poca energía, pero tiene muchos nutrientes, va a buscar energía interna para procesarse. Quizás ese es el concepto. Ese es el ideal de trabajar. Alimentos de baja densidad energética y con mucho nutriente. O sea, no tienen tanto de este lado, sino que de los que no pusimos para acá. Que los vamos a hablar enseguida. Vamos a mirar. Ya, índice de masa corporal. Ya, es una medida matemática donde se usa el peso, la estatura y la talla, que se le conoce como estatura. El peso se mide en kilogramos o kilos y la estatura en metros. Es decir, si un adolescente mide 1,52 m, y algunas mujeres en promedio miden eso, entonces se pone la estatura abajo, 1,52 m, y se multiplica por sí mismo. Entonces en el dibujo aparece m al cuadrado, m con un 2 chiquitito arriba. Entonces usted puede hacer ese cálculo para su propia estatura. Y eso le da un número. Y el peso se pone arriba y pesa 48,5 kilos. Ah, ya, 48 kilos y medio. Entonces después usted matemáticamente divide el peso medido en kilos por la estatura que está multiplicada por sí misma, los metros al cuadrado, y le da un número. Ese número es el que se ubica en esa tabla. Entonces usted ahora puede, si usted quiere practicarlo, lo practica. Entonces hagamos este ejercicio. Este niño o esta niña que mide 1,52 m y pesa 48 kilos y medio, le dio 20,99. O sea, esto es 21, ¿verdad? Sí. Ya, búsquenlo entonces, y es mujer. En la tabla de mujer, busque dónde está metro, dice edad, y le vamos a poner 15 años. Tienen que buscar la edad, 15 años, y busque 21. Y donde dice 21, no haga ninguna marca, porque si no después le impide ver con calma a otra persona. Pero, sí, 15 años le intentamos, y busque dónde caería, si tiene 21 de masa. Le da ideal. ¿Sí o no? Porque está en la línea más gruesa, donde dice 50. O sea, está en peso ideal. Entonces le dice, ah, no, con tu peso, 48 kilos y medio, usted está regia. ¿No se entendió? A ver si se entendió. Acá tenemos, ya, vamos a mirar. Aquí dice años. Dijimos, esta niña tiene 15 años. Está arriba. No hay que escribir nada, eso, acuérdense que estos son tablas de trabajo. Aquí está la masa. Y dijimos que ella tenía 21 de masa. Entonces usted tiene que juntar el número 21 Con los 15. con los 15. Casi los 50. Ya. No, le dio aquí, aquí le dio, mire, está entre el percentil 50, ¿este es 50? Sí, Ya, un poquitito más arriba del 50, pero está en la curva del normal ideal. ¿Y cómo se sabe cuál es el normal ideal? Mire, el 50 es el ideal, mire. Si se pasa del percentil 95, que sería este, ¿lo vio? El que está más arriba, ¿qué es lo que es? Obesidad. ¿Ven? Si está
entre el 85 y el 95, que sería entre este y ese, estamos hablando de sobrepeso. Y si está entre ese y este, acá, normal. Pero este de aquí es el ideal. ¿Se entiende? Y bajo, si en menos de 5, bueno, ya no aparece. Menos de 10, perdón, se habla de bajo peso. ¿Qué es lo eutrófico? Eutrófico que está creciendo normal. Ah, ya. El número correcto. Los 20, hasta llega y de ahí se Ya, si es un adulto, no usa esta tabla, sino que usa este cuadro que tienen ustedes en la siguiente hoja, que falta completar. Y este cuadro dice, si usted tiene menos de 18,5 de masa y tiene 20 años o más, usted tiene que ponerle a esa persona que está bajo peso. Busque el cuadro. Todos tienen el cuadro. Complétenlo. Mira, este. Sí, correcto. Menos de 18,5, usted le tiene que decir a la persona que está bajo peso. O sea, en estado nutricional se le pone bajo En estado nutricional, póngale con su letra bajo peso. Si tiene entre 18,5 y 24,9, esa persona está normal. normal. Ese es el nombre, ¿no? No, no, si todo da lo mismo, para el hombre no. Aquí es universal. De aquí, de los 20 para arriba, hombre y mujer es la misma tabla. Si tiene entre 25 y 29,9, hay sobrepeso. Sobrepeso. Pongan estas palabras no las tienen ustedes en el cuadro. Si tiene más de 30 es obesidad, pero ahí se clasifica. Si está entre 30 y 34,9, obesidad grado 1, que se llama moderada. Ese es el gordito que no se le nota. Pero el nutricionista lo mira y le dice, antes está obesa. ¡Ay, qué pesado! Porque nadie se da cuenta. Ni yo. Obesidad Moderada. Pero se escribe grado 1. Si tiene entre 35 y 39,9 es obesidad grado 2. Entonces póngale obesidad grado 2. Ese es el obeso severo. Ese es el obeso que se nota. Se le sale la barriguita, se desparraman los rollitos, le creció la cadera. ¿Se entiende? Ese se ve. Hay vegetarianos obesos, pocos, pero hay igual. Y el que tiene más o igual que 40 es una obesidad grado 3. Esa se llama obesidad mórbida. Ese es el que todos quieren no ser. Porque ese es el que está desparramado y enfermo grave. Pero sucede que hay mucho más de lo que pensamos. Tener un índice de masa 40 se ve harto. Yo veo muchos de 40. Ellos son los que los manda el médico, pero el médico no me manda los obesos grado 1, me manda los obesos grado 3. Hermano, pero estos índices así son de ahora, ¿no es cierto? Ahorita es un sistema estandarizado, es mundial, se adoptó más o menos en el año 80 y ya esto quedó ya para siempre porque ya se han hecho con poblaciones sanas de los 5 continentes. Así que ustedes úsenlo con toda confianza. Esto sería de los 21 años hacia 20. Hasta los 19 use la otra tabla y de los 20 este. ¿Por qué eso está en crecimiento, hermano? Porque el otro exactamente, tiene que ver con el desarrollo. Hermanos, se nos fue y quedé. Aquí vamos a mostrarlo. Nutrientes calóricos, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. ¿Por qué? Porque este tipo de nutrientes se va a transformar en energía. Calóricos entonces. Y obviamente el alcohol es un antinutriente, pero también aporta calorías. Pero se llama antinutriente. Eso siempre hay que ponerlo, porque el alcohol, las personas que beben alcohol tienen calorías y hay que sumárselas. Por eso el alcohólico no muere, porque igual está comiendo. Claro. Pero... Ya. Y los nutrientes no calóricos, el agua, la fibra, los minerales, las vitaminas y los fitoquímicos. Esos no producen calorías, pero también son nutrientes. Antes no se le llamaba nutrientes, pero ahora se le está llamando nutrientes. Antes solo se le decía nutrientes a estos. Y esos otros eran anexos. Ya. Y entonces, los grupos de alimentos no lo vamos a ver nada. Me tienen que invitar para otro momento ahí en el espacio.
Les explico. ¿Con qué estamos trabajando ahora? Que es lo que ustedes tienen un círculo. Quiero que lo miren, porque no puedo irme sin el círculo. Mire. Ay, pero lo vamos solamente a mirar. Ese círculo que se llama, en el grupo que se llama Mi Plato, lo estamos usando en Estados Unidos, pero lo estamos usando igual en Chile, que es el que a mí me gusta, con el que estoy trabajando. Mi plato, y que tiene que ver con el equilibrio. Yo se los voy a mostrar visualmente. Mire, ese es en Estados Unidos, el gobierno, el Ministerio de Salud de Estados Unidos hizo ese Mi Plato. Pero yo trabajo con este que hizo la Universidad de Harvard. Lo tengo en español. ¿Vamos? Ya, Sin leche. mire, yo quiero, no miren porque no lo vamos a estudiar. Delante hay un camino, nos lleva a un mejor lugar, donde hay calles de oro y perlas, una feliz vida inmortal.